Más Azul, Agenda del Mar, Tritones y otros amigos que siempre nos apoyan, como Gloria Giraldo, eh, entre otros. Esta noche tenemos invitadas muy especiales, gracias también a la colaboración de Natalia Botera, una retesa en este tema que ya ella misma les contará de qué estamos hablando. Eh, Vamos a hablar de las gordas espectaculares que nos visitan, más que visitan, que vienen a su casa durante el segundo semestre del año. Queremos aprovechar en esta noche de usos para que los que quieren ir a ver ballenas o proyectan ir a ver ballenas sepan qué deben hacer y cómo lo deben hacer, además de conocer muchos detalles curiosos de estos espectaculares animales. Sin más preámbulos, yo los quiero dejar en compañía de Natalia Botero. Ella les contará, para yo no ir a cometer algún error, sobre a quién tenemos esta noche como superconferencista sobre ballenas jorobadas. Bueno, Gracias, Juan. Natalia, por acompañarnos. Te dejo con con el auditorio. Bueno, yo aquí sí les cuento quién es Natalia. Yo he repasado mucho y he hablado mucho porque me parece muy bacano lo que hace Nati. Y Nati es psicóloga experimental y es doctora en comportamiento animal, pues es etóloga. Entonces, una maravilla, es como si fuera psicóloga de ballenas. Ustedes se imaginan qué cosa tan emocionante. No es de perros, de gatos, sino de mamíferos marinos, una cosa muy bacana. Entonces, hoy logramos estar con ella, me encanta el trabajo que viene haciendo desde hace ya mucho rato, el del 2007, aquí estábamos hablando y nos estaba contando un poco cómo empezó con todo este cuento de las ballenas y cómo se enamoró de ellos, de las ballenas. Nati es bióloga de la Universidad de Antioquia. Así que Nati, como te dijo Juan, bienvenida y aquí estamos. Cuéntanos un poquito de tu vida y cómo empezaste con todo este proceso. Ay, no, pues María y los amigos de Tritones, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de este espacio para contar como a la comunidad de nuestro trabajo en Tribugá, porque es un trabajo fundamentalmente de equipo. Somos muchas personas y bueno, pues en este momento tuve yo el placer de estar acá un poco dando la cara, haciendo la cara visible, pero es un esfuerzo realmente de equipo. Yo le contaba a María que yo empecé en este tema de mamíferos marinos muy accidentalmente. Yo entré a la Universidad de Antioquia a estudiar biología porque me obsesioné un poco con el tema de la genética mendeliana, de los cruces de las alberjas de Mendel, y yo pues en noveno en el colegio yo pensaba que eso era lo último en Guaraches. Y digamos que pues dije biología general y como que perdí un poco el encanto, entonces quedé como, ay, ¿y ahora qué? Y un día empezando muy al principio de segundo semestre, caminaba por los pasillos del bloque 7, que es biología, y vi un letrerito que decía reunión del grupo de estudio de mamíferos acuáticos. Y dije, bueno, pues me dio curiosidad y fui, y me enganché mucho. Ese de hecho pues es como el origen más inicial de Macuáticos, como un grupo de estudio, como un club de revista en la Universidad de Antioquia. Luego se unieron colegas maravillosas de la Universidad de Tolima, la Universidad Nacional, y bueno, llegó poco a poco a ser pues como lo que es. Bueno, Nati, entonces llevas ya mucho rato con este tema de ballenas. ¿Cómo decidiste estudiar etología, pues comportamiento y psicología, pues como todas esas cosas? El tema de psicología a mí me causa muchísima risa porque suena muy raro, o sea, es como psicología experimental, porque pues uno está como acostumbrado a mirar la psicología como toda esta parte, qué sé yo, terapéutica, pues en nosotros los seres humanos. Entonces cuando te dicen como psicología experimental con ballenas, eso qué. Eh, yo, digamos que mi interés por el comportamiento empezó muy temprano. Yo tuve la fortuna de trabajar con quien es mi papá académico, básicamente, que es un profesor ecuatoriano que se llama Fernando Félix, en Salinas, que es en la costa ecuatoriana. Y él, yo creo que me dio la oportunidad más bonita que alguien me haya dado en toda la vida, porque yo pues tenía 21 años, eh, y él me dijo, no, usted está a cargo del programa.
O sea, él estaba trabajando en Guayaquil en ese momento, entonces estaba conmigo los fines de semana nomás. Y yo me montaba en los barcos de avistamiento de ballenas allá en Salinas y hacía todo el monitoreo yo solita. Entonces eso fue para mí una escuela pues maravillosa que no, creo que no sé como qué oportunidad la hubiera podido igualar. Y desde ese momento como que me interesó mucho el comportamiento, mucho saber por qué saltaban, por qué estaban comportándose, por qué veíamos esos comportamientos como activos en superficie tan interesantes, eso qué significaba, pues, por qué estaba sucediendo. Y ahí empezó una de mis, digamos, obsesiones académicas que se mantiene hasta el día de hoy, que es esa asociación de la mamá con los escoltas, la mamá con su vallenato y el escolta, que el escolta pues no es nada diferente a un macho, casi en todos los casos, no emparentado con el vallenato, o sea, no es el papá del vallenato, que se asocia con la mamá y su cría por periodos muy variables, de horas o hasta 10. Nati, tenés una foto Pero, muy bacana para explicar eso, que yo pienso que eso es como uno A de los ver, comportamientos. Nati, pero esa relación no busca finalmente el apareamiento, sino simplemente está acompañando a la hembra durante el recorrido. Miren la foto, si hay alcanzan, no digamos sé si en, dos perdón hipótesis. Nati, no sé si en Instagram alcanzan a ver que se ven como los tres lomitos, así súper bonito. Escolta, mamá y vallenato. Hay dos hipótesis básicas de por qué este fenómeno se da y, digamos, como qué funcionalidad tendría. Entonces, en primer lugar, es que el escolta estaría asociado a la mamá con su vallenato y le, digamos, proporcionaría protección ante depredadores, como por ejemplo las orcas o tiburones, ante el acoso de otros machos, o simplemente, digamos, pues como que estaría ahí en un poco de transmisión comportamental como entre grupos de competencia, que son grupos de mucha actividad en superficie. Entonces, digamos, sería como una asociación de bajo consumo energético donde el escolta como que se puede recuperar y pues acompaña simplemente a la mamá con su vallenato. Y la hipótesis, digamos, alternativa es que, claro, la mamá estaría ovulando posparto y el macho, el escolta detecta de alguna manera esa ovulación y está pues asociado, digamos, esperando con la esperanza de poder copular con la mamá y bueno, pues digamos, como tener otra o incrementar el número de oportunidades reproductivas. Y discernir entre esas dos hipótesis es bastante complejo, porque pues esa asociación, digamos, puede, como les dije, durar por varios días y pues es, digamos, logísticamente casi que imposible seguir a un grupo por varios días. Entonces, digamos que hay que hacerse como el uso de diferentes herramientas de muestreo genético para, por ejemplo, probar si están emparentados o no. Y eso es algo que estamos haciendo ahorita con la profe Susana Caballero, de pronto hacer muestreo, marcaje satelital, entonces marcar a la mamá y marcar a la escolta y poder seguirlos mediante ese marca se conecta con los satélites y diferentes, pues, digamos, herramientas de hacer fotoidentificación, entonces ver si la próxima vez que tengamos la suerte de ver a esa mamá está con ese mismo escolta o con otros escoltas o está sola. Pero esas son básicamente las dos hipótesis de por qué se da ese fenómeno. Nati, ¿cuáles son como el comportamiento típico de las ballenas? ¿Cómo es el tema de migraciones? Pues en esta época estamos ya con todas las ballenas y la verdad, como en los últimos años ha crecido bastante pues como el avistamiento y se ven más ballenas acá en nuestro país. ¿Cómo ha sido eso y cómo es esa evolución? Bueno, eso es un tema muy interesante. Las jorobadas, entonces, y en general las grandes ballenas, pues son especies migratorias, es decir, su ciclo de vida se, digamos, divide entre dos zonas básicas, una zona de crianza, como lo es Colombia, y para nosotros o a nuestras costas colombianas llega el stock G o la población G, eso fue una definición de la Comisión Ballenera Internacional hace varias décadas, donde se definió para el hemisferio sur diferentes poblaciones con base pues a sus destinos de reproducción y de alimentación. Entonces, para esta población, la, digamos, zona de reproducción se extiende desde el norte de Perú hasta el sur de Costa Rica. Sin embargo, esfuerzos recientes hablan de incluso costas de Nicaragua. Y toda esta zona pues es como parte de su zona de reproducción.
Digamos, acá están entonces entre mayo, llegarían los primeros ejemplares. Colombia igualmente es zona de tránsito, ¿cierto? Para, por ejemplo, las que suben hasta Costa Rica. Entonces, las primeras ballenas se tienden a ver en el mes de mayo y las últimas se tienden a ver noviembre, diciembre, que es obviamente las que subieron hasta Costa Rica, pues van a demorarse un poquito más en abandonar pues el corredor migratorio. La migración va a tomar más o menos 2 meses y hay algo muy interesante que parece que se cumple para todas estas localidades de zona reproductiva, y es que parece que hay una estratificación en la migración. Entonces, digamos, parece que todos los animales no migran al mismo tiempo. A la zona como Colombia llegarían primero los adultos y las hembras con crías del año anterior para destetarlas, luego los juveniles, y las últimas que llegarían a las zonas de reproducción son las que están preñadas, porque aprovecharon hasta el último segundo la comida en las zonas polares. Nati, perdón, una pregunta. ¿Se demora tanto tiempo el periodo de lactancia? La Asociación Mamá Vallenato, 1 año. Ahora bien, no sabemos con mucha exactitud, digamos, como cuándo se da esa iniciación a la comida sólida, pues al cría. Sabemos que la mamá obviamente está con el vallenato en las zonas polares, le enseña probablemente, digamos, aprovechar ese recurso tan abundante del cría. Si sigue, digamos, con la misma intensidad la lactancia, o sea, como con el mismo volumen de leche al día, que se supone que son mínimo o alrededor de 200 litros de leche al día, digamos que es muy difícil, muy difícil de conocer. Lo que sí se ha, digamos, reportado con mayor frecuencia en la literatura es que cuando regresan con ese vallenato, se da como el destete, cesa esa asociación. Si vuelven a encontrarse, se desconoce, y si vuelven a encontrarse y se reconocen, pues se desconocen, pues hay mucha gente que le gustaría pensar que sí, pues porque obviamente, digamos, es ese aspecto como un poquito emocional de la especie, pero muy difícil Nati, como ese Nati, aspecto. te interrumpo y es aprovechando la dinámica que de pronto planteamos cuando conversábamos con Natalia antes de iniciar la charla, es válidas las preguntas que ustedes tengan, Yo tengo los la que están primera. conectados, para pasárselas a Nati. Acabo de ver una pregunta que hacen de cómo es el proceso de destete, cómo hace la ballena para liberarse de su vallenato, si lo bota por nadar más rápido que él o lo cachetea, pues cuál es el sistema como el vallenato finalmente lo hacen quedar independiente de la mamá. Perdón, un Me segundo, Nati. encantaría saber. Perdóname, y pasa un poquito de fotos para que vamos viendo que es que las fotos que tiene Nati son una nota. Bueno, entonces nada, traíamos esta como a colación inicialmente, como para contextualizar entonces nuevamente que Colombia y nuestro Pacífico colombiano es zona de crianza. Entonces muchas de nuestras ballenas obviamente son nacidas en aguas colombianas y muy probablemente regresarán acá. Esta pues ya la vimos con los escoltas. Una, digamos, componente muy especial del comportamiento acá, me cuentan a ver que también se ve el video, es el comportamiento reproductivo, y parte de eso, pues los grupos competitivos. Entonces veo que está como de pronto lentico el video. Allá. Ya. Entonces estos grupos competitivos son grupos muy numerosos. A simple vista, digamos, pues, como, bueno, 6, 7 animales, pero cuando va uno a procesar, por ejemplo, las fotografías del avistamiento, te das cuenta que tenías 15, tuviste 15 animales diferentes, solo que obviamente van ingresando animales al grupo, van saliendo otros. Son grupos muy dinámicos, con mucha actividad en superficie, mucha respiración, comportamientos agonísticos o agresivos entre machos, entonces bloqueos, golpes, colisiones, persecuciones. Se supone que en este grupo, en este tipo de grupos, hay una hembra que, digamos, la presunción más natural o más razonable es que esté ovulando y que esté receptiva, y un número muy variable, a veces muy grande, de machos que están, digamos, ahí persiguiendo a esta hembra
y compitiendo unos con otros, cooperando otros para poder, digamos, llegar a la cópula. Sin embargo, es muy, muy poco lo que se conoce de estos grupos y de, digamos, cómo es la cópula en general de las jorobadas. Hay una fotografía existente que es, no es mal, del 2012, de un fotógrafo de National Geographic cerquita a Madagascar, y nos cuenta el fotógrafo que fue luego de un grupo competitivo de estos, donde quedó solo el escolta principal y la hembra, vientre con vientre se juntaron por espacio menor a 30 segundos y ya luego cada quien por su lado. Nati, hay otra pregunta acá y la hace Martina Escárate y es si se han identificado ecotipos de las jorobadas. Digamos que ecotipos pues los conozco mucho más en las orcas. Yo creo que en jorobadas lo que comúnmente más hablamos es las poblaciones o los stock, que el stock es un término, digamos, de manejo, pues porque cuando todo el tema estaba, digamos, muy álgido, el tema de la caza comercial de las ballenas y la moratoria, se hablaba más de stocks, que es un término de manejo, como decir, bueno, es en esta población que suponemos que se extiende entre la Antártica y Colombia o Panamá, cuántos animales hay, cuántos se han explotado. Entonces digamos que es mucho más común hablar de poblaciones o de stock. Además, el término pues, de ecotipos en las orcas también hace referencia a, digamos, diferencias ecológicas muy significativas. Entonces, hay ecotipos, obviamente, como las residentes especializados en dieta de salmón, con su propio dialecto, y eso, digamos, no se ve como tan drásticamente en las jorobadas. Entonces, yo creo que el término como más aceptado para jorobadas es stock. Debemos avanzar a Nati porque hay otra pregunta, pero ya te la guardamos para ahorita. Que listo. Bueno, más de comportamiento. Acá ¿En qué quedó lo del destete, Nati? Ah, bueno, no, yo dije que me encantaría saber cómo es eso. Ok. Sí, digamos, yo recuerdo un artículo que antes los artículos científicos era una maravilla leerlos porque eran como artículos de 30, 40, 50 páginas, ahora uno es muy medido, y eran como muy narrativos. Entonces hay un artículo de Scott Baker, que es un profesor que ahora hace mucha genética, pero que en sus inicios era un poquito más de ecología comportamental, y él narra un avistamiento en el que pues, tenían una hembra con una cría del año anterior, y pues obviamente ahí ya empieza uno como, son criterios muy subjetivos como el tema del tamaño, entonces uno dice, bueno, este es juvenil, pero eso es muy subjetivo y depende mucho como de la experiencia que tenga la persona como en el avistamiento. Y luego volvieron a ver a la hembra ya sola, nadando pues aparte, y el pequeñito que quedó estaba en una actividad en superficie muy, 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 digamos, agitada, saltando, coleteando. Entonces, digamos, la interpretación que se le dio a ese avistamiento en ese momento era que se había dado como el proceso de destete y toda esa actividad en superficie era como una manera del juvenil ya o del vallenato grandecito como de procesar la frustración de ya estar separado de la mamá. Pero ¿cómo se da eso? Si hay, por ejemplo, señales acústicas de por medio, si se dan coletazos o es, hasta donde yo sé, totalmente desconocido. Tal vez lo que sí he oído es que si el vallenato se atraviesa en uno de esos zafarranchos de apareamiento entre la hembra y él todavía está con la mamá, le puede ir muy mal y lo pueden inclusive aplastar o aporrear fuertemente. Sí, bastante. Hay digamos, recuentos de eso en la literatura, porque las interacciones de verdad uno se da cuenta cuando están en esta función, a esos machos no les importa absolutamente nada. O sea, por ejemplo, cuando hace uno biopsia remota y les toma una muestrica, no reaccionan, no se dan cuenta, cambian de rumbo, digamos, una actividad en superficie muy, muy intensa. Entonces, claro, se puede dar en primer lugar, digamos, traumatismos o heridas en el vallenato, pues que es, digamos, muy complejo, sobre todo si es un vallenato recién nacido. Y en segundo lugar, se puede dar la separación de la mamá, en cuyo caso, pues es
digamos, ya también muy casi que letal, porque ese vallenato por sí solo tiene, yo creo que nulas posibilidades de supervivencia. Entonces sí es muy complejo cuando hay grupos competitivos alrededor de una mamá con vallenato. Nati, hay una pregunta para que sigamos hablando del tema de reproducción. ¿Cuánto dura la ovulación de las ballenas? Y si escogen a los machos, ¿por cuáles características los escogen? Pregunta Ay, Laura. en ambas me encantaría saber la respuesta. Es horrible porque uno, o sea, la jorobada es tal vez la especie de ballena más estudiada, más intensamente estudiada a nivel mundial. O sea, hay programas de conservación y de monitoreo con más de 40 años activos, pero es muy poco lo que sabemos, sobre todo de su actividad reproductiva. La ovulación, por ejemplo, en estos momentos, gracias a avances muy interesantes en técnicas de fisiología, se está midiendo tomamos una biopsia, una muestra de tejido más o menos 3 centímetros, 4 centímetros, que contiene una porción de la grasa. Y en la grasa se alojan, entre otras, las hormonas que se llaman lipofílicas. Entonces, entre esas hormonas lipofílicas hay una hormona maravillosa que se llama el estradiol. Y el estradiol es, digamos, como que se correlaciona con esa actividad de ovulación. ¿Cuánto tiempo están ellas, digamos, una vez hay ese pico en estradiol, digamos, receptivas? Yo creo que eso, digamos, no se sabe hasta el momento. Es muy difícil eh, como estudiar ese fenómeno porque básicamente con las hormonas uno está tomando como una instantánea. O sea, estás determinando cuál es el estado hormonal de ese animal ese día. Pero puede que, por ejemplo, la ovulación se dé a los 2 días y ya las probabilidades de que tú vuelvas a encontrar ese animal y vuelvas a biopsiarlo es bastante reducida. Y el tema de la selección de los machos, pues hay muy poquito, o sea, porque no se sabe realmente si copulan, si en un grupo competitivo, por ejemplo, copulan con todos los machos y luego hay competencia espermática, que no parece ser, digamos, lo que pasa porque hay, digamos, como ciertas características, incluso morfológicas, el tamaño de los testículos, la cantidad de espermatozoides, que parece que no cuadran mucho como con el comportamiento y con las características de las jorobadas, pero básicamente no se sabe. O sea, la única fotografía y el único, digamos, registro de cópula, lo que cuenta, o el recuento pues asociado al avistamiento es que era un grupo competitivo reducido a escolta principal y la hembra, copularon y ya cada uno por su lado. Eso pudo haber sido, digamos, o puede reflejar como la norma o puede haber sido una excepción. Es tremendamente difícil, digamos, predecir eso. Lo que se ha hablado también mucho es que, digamos, todos esos comportamientos que existen dentro de los grupos competitivos, las colisiones, los bloqueos, lo que sí se observa mucho es que esa escolta principal, es decir, el macho que estaría más cerca a la hembra, defiende su posición, digamos, con mucha intensidad, porque hay otros machos que están tratando de reemplazarlo en ese rol y hay comportamientos muy agresivos. Es muy fácil incluso ver estas protuberancias en la cabeza de las ballenas rojas porque están sangrando, marcas en los costados, marcas en la cola, porque pues es una actividad bastante intensa. Eh, Hay sugerencias de que, por ejemplo, la hembra puede estar notando todos esos comportamientos y puede favorecer de algún modo al macho tal vez que demuestre ser más vigoroso, tener un estado, una condición corporal más favorable, pero es, digamos, muy hipotético yo creo que a este momento. Y ahorita hablábamos con Natalia que a diferencia de otras ballenas como la ballena franca, que siempre se aparean en superficie y hay muchos registros visuales de ese apareamiento en superficie, la yubarta aparentemente es una ballena que se aparea en el fondo, pues no en superficie. Entonces eso complica más el tener datos exactos. Bastante, sí, con la granja hay unos registros espectaculares y por ejemplo está toda la tecnología de los drones, eso ha, digamos, catapultado el nivel de conocimiento, pero con las jorobadas es un poquito más complejo.
No sé si hay como preguntas o seguimos No, a ver. dale, sigue para que vamos avanzando y yo aquí ya las tengo guardaditas para ahorita. Perfecto. Bueno, entonces, digamos que uno de los comportamientos más comunes en zonas de reproducción como Colombia, pues son los comportamientos activos en superficie. Digamos, un motivante bastante grande de por qué vamos y nos motivamos a ver ballenas. Entonces, entre ellos están el salto hacia atrás, el golpe de cola, puede ser con una o ambas superficies de la cola, el golpe de aleta pectoral, puede ser también con ambas aletas o solo con una de las aletas. El salto adelante, que es, digamos, menos proporción del cuerpo expuesta y básicamente cabeza completa y gran parte del abdomen. Y el coletazo, que es uno de mis favoritos porque es, digamos, como que es tal vez el que se presta más como a esa interpretación un poquito antropomórfica, uno lo ve y es como a primera vista un comportamiento muy agresivo, porque es como un latigazo y es, sí, digamos, como muy impactante. Y una de las preguntas como que nos hacen con más frecuencia es, bueno, ¿y por qué saltan? Y eso, digamos, habla mucho de cómo nosotros, digamos, cómo vemos esas preguntas en historia natural, porque siempre tendemos a querer una explicación única. Entonces, las ballenas saltan por una serie, digamos, de fenómenos que pueden ser complementarios. Yo soy partidaria que no es una sola explicación, son digamos, diferentes fenómenos que pueden estar ocurriendo. Uno de ellos es muy interesante, acá tengo esta fotico y esto parece como salido de la película esta de Alien, pero en realidad es un ectoparásito o es un piojito de una ballena. Y esto es una de las razones por las que se explica como esos comportamientos. Entonces saltan para desprenderse de todos estos, digamos, crustáceos pequeñitos que cargan en la piel, porque puede llegar a darse una situación de carga parasitaria, digamos, que comprometa el desplazamiento hidrodinámico de los animales y su estado de salud. Otra es entrenamiento de los vallenatos, entrenamiento de esa musculatura, porque recordemos también que estos vallenatos van a emprender una migración de más de 8.000 kilómetros de distancia a los 2, 3 meses de edad. Entonces digamos, una cría bastante precoz y se supone que todas estas actividades en superficie lo que van es hacer como que esta musculatura esté más desarrollada y esté en una mejor condición corporal para abordar la migración. Y finalmente, que es la hipótesis obviamente complementaria a todas las otras, pero que a mí tal vez más me gusta, es que todos estos comportamientos son un mecanismo de comunicación. Entonces, cuando esa ballena vuelve y cae al agua, produce un sonido bastante, digamos, estruendoso, que se puede, digamos, diseminar muy eficazmente en el agua. Entonces, en el agua el sonido se dispersa mucho más eficientemente que en el aire, casi 4 veces más eficientemente. Entonces, eso básicamente va a ser una señal acústica para animales que no están en contacto visual, pero que sí van a estar escuchando a varios kilómetros a la redonda. Entonces, es básicamente sí, un comportamiento con muchas causas o digamos con muchas funcionalidades. Una de ellas es Nati, hay una fila de preguntas que, mejor dicho, yo voy a empezar, pero hay una que habla de acústica y habla de si el canto para qué les sirve, pues finalmente si les sirve para parearse o cómo es el sí. tema con eso. Entonces, ahora que estás hablando de eso, pues te pongo esa pregunta. Bueno, yo, si es, ¿cómo decir? Si no satisface la respuesta, yo pido el uso de la llamada a un amigo y llamar a Esteban, porque pues la acústica realmente no es mucho mi campo de experticia, algo o mucho he aprendido de la mano de Esteban, de la mano de Kerry Seger, de la mano de Cristina Peracio, que son colegas que trabajan, Cristina y Kerry en Macuáticos, en el Golfo de Tribugá, pero yo confieso que le he oído un poquito a la acústica, pero bueno, me parece fascinante y me parece maravilloso que haya gente como Cristina, como Kerry, como Esteban, que disfruten procesar esos datos, pero yo les saco un poquito el cuerpo.
El canto es otro ejemplo maravilloso de ese comportamiento, de ese despliegue comportamental, que puede tener muchas funcionalidades y que, digamos, nos encanta mirarlo como, digamos, la explicación tal vez inicial, que es un despliegue, que sería un despliegue reproductivo. Y puede ser el caso, pero digamos, hay también hipótesis complementarias muy interesantes. Por ejemplo, a mí una que me llama mucho la atención implica que los machos estarían cantando para, con el canto, digamos, señalar a las hembras y como el inicio de la temporada reproductiva y promover la ovulación. Entonces a mí eso lo leí en, digamos, varios artículos y me pareció fascinante, muy difícil de probar, digamos, esa hipótesis. Hay otra hipótesis que es, digamos, casi como un radar para ubicarse espaciotemporalmente en las zonas de reproducción. Hay otra hipótesis que, digamos, sería parte como de un despliegue que se llama LEC flotante. El LEC viene, digamos, de unas aves, y si no estoy mal puntualmente, de los malaquines, que son aves que literalmente tienes varios machos en una ramita y varios están como bailando o haciendo el despliegue y la hembra los está viendo y luego escogería. Entonces hay una hipótesis que dice, bueno, los machos no pueden, por estar en el ambiente acústico, acuático, controlar un territorio. Entonces la funcionalidad del canto sería como establecer de pronto como un territorio flotante, y digamos, ese canto le estaría brindando cierta información a la hembra de la calidad, de la condición corporal, del bienestar de ese macho, pero eso igualmente también muy difícil de probar, porque entonces tienes que tener no solo, digamos, como contacto visual con el cantor, que es difícil. Esteban es un pro en ese sentido, porque él me dice, no, hoy vimos el cantor y no sé qué, y yo, maravilloso, porque a mí eso siempre me ha resultado, es como más un golpe de suerte. Pero sí, no solo tener contacto visual con el cantor, sino luego poder establecer como el éxito reproductivo, es decir, cuántos vallenatos procreó este macho. Eso es una cosa absolutamente difícil en términos logísticos de lograr, pero sí, yo creo que es un despliegue comportamental con muchas funcionalidades, algo que complica mucho, digamos, el tema de la interpretación y de su estudio, es que el canto no solo ocurre en zonas de reproducción como Colombia, sino que también se ha registrado en la ruta migratoria y en menor medida, pero también, digamos, existente en las zonas de alimentación. Entonces, sí es un despliegue reproductivo porque sucede cuando están comiendo, cuando los niveles hormonales son súper bajos, cuando no están ovulando. Entonces, es, digamos, una pregunta que sigue extremadamente abierta. Nati, ahora nos contabas que había una diferencia muy grande cómo se comportaban en zonas de alimentación. Pues Nati pues ha estado en el ARC en el 20 de julio, en la expedición antártica, ahora vuelve, pero con otra expedición diferente a la Antártida a principios del año. Entonces, rico que nos cuentes como esa parte, cómo es la diferencia en ese comportamiento en las zonas de las ballenas. Vale, claro, ahí entonces, como decía María, pues se da esa transición bastante abrupta cuando ya finalmente luego de un mes, mes y medio, 2 meses llegan a la Antártida. Entonces este es un ambiente, digamos, radicalmente diferente a estas aguas tropicales colombianas. Llegan para explotar una productividad extremadamente grande que se da durante el verano. Durante el invierno, que es en este momento, pues hay casi que oscuridad perpetua, temperaturas tremendamente bajas y muy poca productividad, tanto primaria como secundaria. En el verano cambia radicalmente todo. O sea, cuando yo fui con el ARC, con la quinta expedición, una de las cosas que más impacta es que no oscurece. O sea, hay como una medio penumbra, pero hay luz, o sea, uno puede ver todo el tiempo. Entonces, eso implica que obviamente hay temperaturas un poco más favorables y que se va a dar una cadena de productividad extremadamente grande, fitoplancton o algas, digamos, explotando en cantidad,
y eso permite que también entonces el zooplancton, como el krill, pues digamos se multiplique de manera explosiva también un poco, y pues eso, digamos, da el sustento a las ballenas. Algo, digamos, muy importante también mencionar es que además de estos comportamientos pues, activos en superficie, se da la ausencia del comportamiento de alimentación. Entonces, las ballenas cuando están en Colombia están básicamente ayunando, lo único que come son los ballenatos que se alimentan, pues se amamantan de la leche materna, rica en grasa y con muchos nutrientes y que va a ser el sustento de ese vallenato. Cuando llegan a la Antártica, entonces tienen una sola cosa en mente, el krill. Acá esta foto pues es muy bonita, da paso como como un dato un poco curioso, y es, pues se observa esta cola divina con el ARC de fondo, pero como una coloración amarilla, como que uno dice, ¿esto qué? Esta coloración, por ejemplo, en Colombia va a desaparecer cuando ese animal migre la siguiente temporada y básicamente corresponde a concentración de diatomeas, de algas muy concentradas y que obviamente van adquiriendo cierta coloración. Entonces eso también es como, digamos, indirectamente un indicio de toda esa productividad que se está dando durante el verano. Entonces acá, como les decía, tienen una sola cosa en mente y es comer. Las jorobadas entonces y gran parte de las otras especies tienen lo que se llaman pliegues gulares. Estos son como estas rayitas que se ven acá, como esos pliegues de piel. Y cuando las ballenas están acá y por ejemplo vemos un salto atrás, acá incluso podría buscar la fotico, acá pues está saltando, pero esos pliegues están comprimidos. Cuando están alimentándose, esos pliegues se extienden y eso implica que la ballena va a tener una capacidad de engullir decenas de miles de litros de agua y de krill. Las ballenas, una de las características, por ejemplo, para diferenciarlas fácilmente de los delfines es que no tienen dientes, tienen barbas, que son filamentos queratinosos como el pelo, como las uñas, que básicamente cuelgan de la mandíbula superior y filtran, porque es como si, digamos, estuviera como cuando los pasos que estamos barriendo y se queda un montón de cositas en los pelos de la escoba. Todo ese krill se queda retenido en las barbas y la ballena simplemente empuja la lengua hacia arriba y expele toda el agua y luego ya traga. Entonces comen y comen y comen toneladas al día. Por ahí encontré un dato curioso, realmente desconozco eh, como qué tan confiable es, pero decía que con esa tasa de ingesta, una ballena en un día, digamos en términos de calorías y ingesta calórica, come lo que nosotros comemos en más o menos 2-3 años, obviamente dependiendo de la dieta que guardemos. Pero es una ingesta acelerada de, digamos, unas proporciones enormes. ¿Y eso qué va a llevar? Que la ballena transforme todo ese alimento, todo ese krill, que acá tengo una fotico del krill, que son camaroncitos muy pequeños, más o menos de los más pequeñitos que yo vi, los más larguitos de esta longitud, pero tiene un alto contenido de graso y muy nutricional. De hecho, por ejemplo, hay flotas comerciales que capturan el krill para hacer harina pues, harina de pescado, pero obviamente no es pescado, pero se comercializa, digamos, con esa presentación y es altamente nutricional. Entonces, toda esa comida se va a transformar en grasa y esa grasa es precisamente la que se va a metabolizar cuando los animales estén en estas zonas de reproducción, como es Colombia, y no vayan digamos, a encontrar alimento. Sí se han dado, digamos, registros de alimentación oportunística en zonas de reproducción, hay, por ejemplo, registros en Hawái, hay registros en México, pero es un fenómeno, digamos, muy raro. O sea, cuando se ve eso en una zona de reproducción, literal, se mete el artículo para publicar porque es algo muy poco común y es más, digamos, conocido que pues se dé el ayuno y que lo único que coma sea el vallenato. Y en ese sentido, pues el comportamiento está dominado por la ingesta, por el forrajeo, por buscar los parches de krill, y las ballenas están en una tónica totalmente diferente, mucho reposo, mucha presencia como calmada en superficie, digamos movimiento solo en la vertical sobre la columna de agua para salir a respirar,
esta fue una que se nos acercó, estaba el buque fondeado y se nos acercó y comió alrededor de todo el buque y estuvo ahí como 2, 3 horas y bueno, se dio pues como esta captura fotográfica tan bonita. Pero es un cambio comportamental marcado. Nati, hay una pregunta, es si algunos individuos se quedan en el invierno en el polo y no suben a las zonas de reproducción en el invierno, sino que se quedan y hay datos sobre individuos varados en el hielo, pues que quedan finalmente atrapados incluso en el hielo. Que yo conozco todos estos indicios como de animales atrapados son más en el Ártico, pero sí es cierto, o sea, digamos, hay bastante soporte en la literatura y en las investigaciones como a largo plazo de que no todos los animales migran anualmente. Y se habla de dos categorías básicas. En la primer lugar, los individuos, los juveniles, y pues digamos que tiene como evolutivamente mucho sentido porque la migración es un proceso energéticamente demasiado desgastante. Entonces, pues si no están, digamos, activos como reproductivamente, pues tiene sentido, digamos, como invertir toda esa energía y todos esos recursos en la migración. Lo que se supone que harían esos animales es entonces no permanecer precisamente en la Antártica o en la península antártica, sino movilizarse un poquito, tal vez del canto sur de Chile, o digamos subir un poco, escapar de la zona polar como tal, porque igualmente va a haber un gasto energético en mantener una temperatura corporal estable, pero pues no va a ser tan, digamos, de la dimensión de ejercer la migración. Y en el segundo caso serían las hembras que acabaron de destetar una cría. Entonces se tomarían, o la expresión que se utiliza comúnmente es que se toman como un año de descanso, un año sabático, destetan a su vallenato, inician la migración mucho más rápidamente que los otros animales y, digamos, aprovechan toda la temporada de alimentación y luego pues no se quedarían, digamos, en el polo, sino que subirían un poquito, pero estarían como entre esas zonas, digamos, un poco templadas, no en aguas tropicales. Pero sí, sí se da el caso de animales que no realicen la migración. Hablando de migraciones, hay dos preguntas que tengo acá desde hace rato y una es si se conoce la cantidad de ejemplares con la que se ha recuperado la especie y la cantidad de ejemplares que llegan a las costas colombianas. Bueno, justo ahorita te hablo de mayo, que se dio la reunión de la Comisión Ballenera, del grupo científico, del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional, pues fue nuestro catálogo parte de un esfuerzo multitudinario, o sea, en ese reporte somos como 30 autores, de toda la región, de todo el Pacífico Sudeste, de Chile y de Antártica, en lo que fue la, digamos, actualización de la estimación de abundancia. Entonces, la estimación de abundancia más reciente, si no estoy mal, fue hecha por Fernando Félix, por el Fraude ecuatoriano, y databa como del año 2006, si no estoy mal, y hablaba más o menos alrededor de 6.000 animales, eso muy focalizado con fotos de Ecuador. Y ahora lo que se hizo fue unir catálogos de Costa Rica, de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Antártica. Y la estimación más reciente es alrededor de 11.000 animales. Y se estima que, digamos, al año estaría una tasa como de nacimiento más o menos alrededor del 10%. Sin embargo, no se conoce muy bien o no se tiene una muy buena estimación de la tasa de reclutamiento, porque pues digamos que hay una diferencia entre los vallenatos que nacen y los que llegarían pues digamos a edad adulta y a poder reproducirse. Pero estamos más o menos hablando de 11.000 animales, que es una recuperación bastante exitosa. Pero esos son de la zona sur. Del stock G, esos son la sería el stock G, entonces son los que se reproducen acá en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, y se alimentan en la Antártica y Estrecho de Magallanes. Perdón, hay que, de pronto para los que no lo conocen, las yubartas no son solamente de la región suramericana, sino que hay en todo el mundo.
No sé si Nati nos cuenta un poquitico de esas otras regiones para ilustrar simplemente. Hay muchas poblaciones, ni siquiera yo tengo como en la mente el dato, porque pues uno llega como a focalizarse un poquito, entonces tengo el dato obviamente del hemisferio sur. Para el hemisferio sur se reconocen 7 stocks diferentes, el nuestro sería el último, por eso digamos se nombran alfabéticamente. Entonces el stock A, por ejemplo, es el que va a las costas brasileras, el stock G es el que va a la costa colombiana, y digamos cada uno de esos se supone, o digamos inicialmente cuando se definieron, que tenían zonas muy discretas y muy diferenciadas de reproducción y de alimentación, que se ha dado, por ejemplo, con el ejercicio de Happy Whale, que es una plataforma donde se suben las fotografías de las colas y se hacen unas comparaciones, digamos, a escalas geográficas muy extensas, que hay cierto intercambio de animales entre stocks. No es muy común, o sea, siempre es como una recaptura entre, por ejemplo, Colombia y Samoa Americana, o una recaptura entre Brasil y Colombia. Son, digamos, fenómenos más bien raros, pero pues se da. Entonces, en el hemisferio sur, que es donde, digamos, estoy un poquito más dateada, son 7 poblaciones diferentes. Listo, Nati, sigamos para que vamos Bueno, avanzando, ya que estábamos metiendo preguntas en el proceso, perfecto. para que avancemos, que tenemos unas fotos muy bacanas y unas explicaciones muy... Entonces, bueno, yo ahí estábamos hablando de un poquito como lo que fue la trayectoria nuestra. Entonces, como María contaba, ya llevamos unos añitos en Golfo de Tribugá, gracias a muchos actores, a muchos colegas, a las comunidades que han sido, digamos, absolutamente inigualables para nosotros en ese proceso. Iniciamos en el Golfo de Tribugá en el año 2009, a finales del año 2009 fue nuestro muestreo piloto, y desde el año 2013, digamos, se ha venido focalizando un poquito el esfuerzo en ballenas jorobadas. Uno de los componentes como que iniciamos fue con fotoidentificación, entonces ahí estoy yo en la punta de la lancha tomando las fotos, y pues eso responde a un fenómeno que logísticamente nosotros pues con las jorobadas somos tremendamente suertudos, porque la cola, el patrón de coloración de la cara ventral es casi como una huella digital. Entonces, todos estos patrones, todas estas rayitas, puntos, incluso el borde, como todas estas muescas que presenta el borde, van a ser estables para ese animal a lo largo de su vida. Obviamente, por ejemplo, que el animal tenga un accidente con una hélice de un barco, pues de pronto puede, por ejemplo, darse la mutilación parcial de la cola, pero todo lo demás va a poder, digamos, dar una recaptura al comparar dos fotografías, y siempre eso es pues una ventaja, digamos, en términos metodológicos increíble, porque pues armamos catálogos. Por ejemplo, Macuáticos tiene un catálogo, hemos identificado poco más de 820 ballenas en Tribugá, y estamos en este momento procesando las fotos del año pasado. Madre Agua en Vallasolano tiene poco más de 500, si no estoy mal. Fundación Yubarta con Lilian y con su equipo de trabajo tiene un catálogo maravilloso, y pues eso, digamos, da pie a colaboraciones y a procesos investigativos muy interesantes. Eso pues digamos fue como ahí en el inicio, y pues digamos que el tema como que más, de los temas que más, como les había dicho, me mueve a mí, que es el comportamiento. Entonces este es como un clipcito muy pequeño que grabamos con una GoPro. Acá están las dos colegas que mencionaba, estoy yo tomando fotos y están Kerry y Cristina haciendo todo el seguimiento del tema comportamental. Ese es un tema con el que empezamos bastante inicial, y que digamos abordé yo un poquito también en profundidad en la tesis doctoral con el estudio de la asociación entre mamá, fiera y escolta. Dan, Bueno, María, aprovecho y te hago una pregunta que hicieron hace rato, pues, es ¿cómo se aplica la psicología experimental con ballenas? bueno, el tema de la psicología experimental o del programa de psicología experimental es que, pues a mí me sorprendió cuando llegué a Estados Unidos por primera vez, porque pues primeramente me sorprendió estar en un programa de psicología, pero fue un enfoque muy interesante que yo creo que es
relativamente común en las universidades de Estados Unidos, que es comportamiento básicamente, se divide entre departamentos de biología y departamentos de psicología. Y el enfoque de la universidad, puntualmente de Southern Mississippi, donde yo estudié, era muy comparativo. Entonces era estudiar fenómenos comportamentales, sociales, biológicos, no solo entre humanos. Yo tengo muchos compañeros del doctorado que trabajan con personas, con digamos, suicidio, con abuso infantil, o sea, con temáticas, digamos, mucho más familiares para nosotros, pero también estábamos los un poquito raritos de experimental, y ahí estábamos los que trabajábamos con mamíferos marinos, estaba un grupo de primates, estaba un grupo con peces cebra. Entonces digamos que el tema de psicología experimental hace más referencia a ese enfoque comparativo, de no solo considerar, digamos, el aspecto biológico, sino, digamos, de un poco más las ciencias sociales y de considerar como esa experiencia conjunta de estudiar el comportamiento, digamos, sin importar, o que el enfoque sea más el comportamiento y sus, digamos, raíces sociales, psicológicas, evolutivas, biológicas, más que la especie. Pero pues básicamente yo hago comportamiento. Nati, una pregunta que le surge a toda persona que está en un bote pequeño cerca de unas ballenas gigantes saltando. ¿Qué tan probable es que se presente un accidente entre la ballena y un grupo de turistas que las esté observando? Si no se da el seguimiento, digamos, de manera adecuada, es muy probable. Son animales de 15, 16 metros de longitud, 35, 40 toneladas de peso. Y pues digamos, nuestra lancha, que es con el Capi Checa, Genaro Moreno, que ha sido nuestro Capi por más de 10 años, es una lancha de fibra de vidrio donde él sale también a pescar, y es, digamos, por lo menos en el Golfo de Tribugá, lo más común que se hagan los avistamientos desde esas lanchas de fibra de vidrio. Pues uno ahí es totalmente vulnerable ante un animal de las dimensiones de una ballena, sin, digamos, implicar en ningún momento que las ballenas sean animales agresivos o que, digamos, tengan la intencionalidad de causar perjuicio pues a una embarcación y a sus ocupantes. Pero pues digamos que ahí es en todo avistamiento, incluso nosotros como en el desarrollo de nuestras funciones de investigación, pues tiene uno que ser muy cuidadoso, porque son animales silvestres, que no son animales, digamos, que estén habituados totalmente a la presencia humana. Nuestra presencia en la embarcación tiene un impacto comportamental, o sea, la embarcación está, digamos, se moviliza por un motor que produce ruido, eso produce un impacto en los animales. Y, digamos, pues no es nuevo el concepto de las normativas de avistamiento. El Ministerio de Ambiente, en compañía de la Fundación Omacha, en 2017, es lo más reciente, entiendo, produjo un reglamento, digamos, una normativa que implica diferentes criterios. Entonces, perdón, nos habla de la distancia, nos habla de una distancia entre 100 a 200 metros para realizar nuestro avistamiento, nos habla de unos tiempos, 30 minutos si se está, digamos, en solitarios, así es la única lancha que esté observando, reducidos a 15 minutos si se está observando en compañía de otras lanchas, y un número máximo de embarcaciones de 3. Todas las otras, digamos, en caso de que haya más, y es común que haya más, estar mucho más retiradas, entre 200 y 500 metros, esperando, digamos, el turno. Porque obviamente cuando se habla del impacto, si es una embarcación es un impacto, pero si son varias, y son varias a lo largo de un día y de tiempos prolongados, pues se habla de un impacto acumulativo. Entonces es bastante importante, digamos, para nosotros, como en el marco de los avistamientos, ser muy cuidadosos con esa normativa, con esas recomendaciones. Si vemos que el lanchero o nuestro operador turístico no está respetando la distancia, pues eso es, digamos, un juego de dos actores, tanto del lanchero, de decir, tener el criterio y tener, digamos, la responsabilidad de decir, no, es que así es como lo vamos a hacer, porque así vamos a avistar responsablemente, minimizando nuestro impacto, pero también del visitante, del turista, decir,
Happy, porfa, vea que estamos muy encima, vea que la estamos acosando. Y afortunadamente, digamos, como métodos para nosotros saber cambios comportamentales muy fáciles de notar, para nosotros saber cuándo un grupo está, digamos, estresado. Entonces, reducen el tiempo en superficie, aumentan el tiempo de buceo y aumentan la frecuencia. Entonces, cuando salen, tardan menos tiempo en respirar en superficie, pero cuando salen, respiran mucho, mucho, mucho porque están compensando por todo ese tiempo y ese esfuerzo y ese gasto energético de ese desplazamiento. Cesan los comportamientos activos en superficie, es decir, vemos los lomos, vemos desplazamientos a velocidades muy rápidas, tenemos que exigir más el motor para hacer ese seguimiento y para, digamos, estar a la par de los animales. Eso nos da indicaciones de que estamos, digamos, perturbando. Y una de las indicaciones más claras es si tenemos, por ejemplo, saltos a la distancia, y es la indicación para acercarnos, y dejan de saltar. Es una indicación, por ejemplo, también de perturbación y de que estamos tal vez muy cerca o de que hay muchas embarcaciones. Es un tema muy, muy importante mencionarlo porque, pues digamos, cada vez se populariza más. Cuando yo empecé a ir al Golfo de Tribugano aquí, pues uno sí veía lanchas, pero ahora obviamente ha sido un crecimiento casi que exponencial. Nati, aquí preguntan algo, entre una de las preguntas, que ahora las ballenas son como menos tímidas que antes. Yo creo que es muy posible, porque de todas maneras, pues, a ver, el tema del turismo empezó puntualmente en Colombia en los 90, 94, es decir, que ya tenemos más de 20 años de estar avistando ballenas como actividad comercial. Y de todas maneras, yo creo que ahí hay un tema muy interesante y es de casi que de personalidad, se hablaría incluso en diferentes estudios, o de diferencias individuales. Entonces, hay animales, digamos, mucho más curiosos y que tienden a acercarse a las embarcaciones, a, digamos, hacer el spy hop o el cabeza arriba, de, digamos, tolerar un poco más la presencia de las embarcaciones. Hay otros que literalmente uno los ve 10 minutos, 15 minutos de buceo y ya no los volviste a ver. Los vallenatos en general tienden a ser curiosos, o sea, tienden como a mirarlo a uno, a preguntarse tal vez por el ruido de la embarcación, a ser un poco más temerarios, y las mamás, digamos, a como ponerlos en raya mucho más frecuentemente. A mí en Ecuador me tocó una vez, estábamos en una embarcación un poquito grande y el vallenato iba y venía, sacaba la cabeza, nos miraba, era como que estos bichos que son, esto que pitos toca. Y en una de las veces que intentó aproximarse, llegó la mamá y con una aleta pectoral lo frenó y ya el man quedó como a la casa. Y ya quedó quietecito ahí al lado de la mamá. Pero sí, yo creo que es bastante probable que, digamos, pues claro, ha aumentado el número de embarcaciones, se sale más, entonces, digamos, hay un aumento en la digamos, exposición de los animales a nosotros, a nuestra presencia. Una de las preguntas es cuántas crías tienen como a lo largo de la vida las ballenas. Otra de las preguntas que me encantaría saber la respuesta. Se supone que la edad de madurez sexual de las hembras estaría entre los 4, 5, 6, 8 años. Y el intervalo de crianza, es decir, cuántas crías producen anualmente, pues es bastante variable. Hay hembras que se ha registrado con diferentes crías y pues diferentes crías fácil de diferenciar porque, por ejemplo, se toman fotografías y la marca de la forma de la aleta dorsal, por ejemplo, perdón, es diferente. Hay formas de determinar pues, que sean vallenatos diferentes en años subsecuentes. Y se ha registrado incluso hasta hembras que en periodo de 4 años han producido 4 vallenatos diferentes por el tema de la ovulación postparto cuando están con el vallenato. Pero eso es muy variable. Hay otras hembras, digamos, lo que se supone que es el promedio para la especie es que la crianza sea entre un vallenato cada 2, 3 años. Entonces ahí digamos que variaría mucho. Y variaría pues también como el tema de la expectativa de vida. Se supone que estas ballenas pueden durar o pueden vivir hasta 75, 80, 90 años, pero pues ahí digamos que
habría pues una variabilidad bastante grande. No se sabe con mucha certeza, digamos, si operaría este mismo patrón de las orcas, de la menopausia, de la supervivencia más allá de ese cese de la actividad reproductiva. No parece haber mucho soporte, porque digamos eso en las orcas está, digamos, se supone muy motivado por esa vida social y esas asociaciones sociales tan estables y tan duraderas que no parecen tener, digamos, equivalente en las jorobadas, pero pues yo diría que decenas, no Nati, sabría un número concreto. mostraron la foto de la ballena, que es, pues, cómo se diferencia un macho de una hembra. Esa foto me pareció increíble. Ah, maravilloso. Bueno, las ballenas jorobadas tienen, o no tienen, mejor dicho, algo que se llama dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual no es otra cosa que a la capacidad, digamos, de diferenciar macho y hembra cuando estamos viendo dos animales. Bueno, esta me voy a saltar acá y después vuelvo a esta. Entonces, esta es una foto que yo tomé súper primípara en Ecuador en 2007, en mi pasantía. Y es una hembrita, es un vallenato que saltó y pues tuve yo la suerte de captar y que saliera mostrándome, o sea, que yo estuviera justo como viendo el vientre del animal y es una toma muy rara en la cual se puede sexar. Entonces, yo me puedo dar cuenta que es una hembra porque fácilmente distingo el ombligo, que es este, digamos, como huequito. Y acá tengo el pliegue genital, que en las hembras está acompañado, o sea, acá están las glándulas mamarias, está la apertura de la vagina, y está acompañado como de este pliegue hemisférico, que es como muy voluminoso, y seguido del ano. Entonces, este es el ano. Y gracias a los amigos de Arte y Conservación que me hicieron el favor de hacer esta bellísima ilustración, ahí podemos ver muy claramente la diferencia entre machos y hembras. Entonces, el ombligo, digamos, estaría casi que en similar posición, pero digamos que en los machos ya tienes el ombligo a una distancia similar del pliegue genital y luego el ano. En cambio, en las hembras estarían el ano y el pliegue genital mucho más cercanos y más alejados del ombligo. Pero pues digamos que las posibilidades de tener una toma fotográfica o de video que nos permita sexar de este modo los animales no es tan común en, por ejemplo, el Pacífico colombiano con las limitaciones de visibilidad que tenemos tan grande, pues es bastante difícil, pero pues de vez en cuando uno tiene la suerte de hacer este tipo de tomas para pues tener el poder sexar a los animales. De resto, digamos que la forma más fácil sería con una mamá con cría, pues en cuyo caso obviamente el adulto que acompaña el vallenato pues es la mamá y ahí podemos inferir que es una hembra. Pero, por ejemplo, el sexo del vallenato. Nati, el tamaño igual también podría ser, pues, cuando ya son adultos, se supone que las hembras son más grandes que los machos. Exactamente, más grandes y más pesadas. Se supone que en promedio, y toda esta información pues proviene de la época de la caza comercial, donde se capturaban los animales, se medían, se hacía pues como un monitoreo muy exhaustivo de la anatomía, de la morfología, de las dimensiones del animal. Se supone que las hembras son 1.5 metros más largas que los machos y varias toneladas de peso. Eso obviamente asociado pues a las demandas energéticas tan tremendas de la reproducción. Bueno, Nati, hay Obvio. un tema muy clave y fue una cosa muy impactante pues, que te tocó ver de primera mano acá en Colombia y es también cuáles son las amenazas que tienen las ballenas cuando llegan a nuestra zona, a nuestras costas y qué ha pasado pues y qué se han encontrado ustedes, pues porque hay una historia que es muy dura y hay unas imágenes Sí, muy fuertes, pero es muy sí, impactante para que nos demos cuenta de lo que está pasando porque no es solamente con las redes, sino también con los plásticos. sí. Bueno, las jorobadas, entonces, como habíamos hablado, pues son una de las especies que se está recuperando, digamos, de modo más satisfactorio de toda esa presión y de esa caza comercial. Sin embargo, pues en la actualidad es una de las especies con mayor diversidad de amenazas. Hay un trabajo bellísimo de Isabel Ávila
que fue su tesis doctoral de las amenazas o del estado de conservación de jorobada y de otros mamíferos marinos a nivel global. Y pues digamos que también lo preocupante es que todas estas amenazas tienden a presentarse no solo en zonas de reproducción como lo es Colombia, sino también a lo largo de los corredores migratorios y en las zonas de alimentación, tal vez en menor proporción, pues por, digamos, la falta de presencia o de actividad humana en las zonas de alimentación polares, pero pues no está exento. Son especies entonces que se ven amenazadas por los enmayamientos accidentales en artes pesqueras, sobre todo en las artes, en las pescas, en las redes, perdón, fantasma, que son artes de pesca que se usaron y que se averiaron o bueno, ya no están funcionales, tienen otra más nueva o más eficiente o por cualquier razón se descarta y queda a la deriva. Y eso es un, digamos, peligro no solo para las ballenas, nos ha tocado en varias ocasiones, pues tiburones, peces, todo queda enredado allí y pues obviamente ya no está ni siquiera cumpliendo su función de ser, de atrapar el recurso pesquero. Esta, por ejemplo, fotografía la tomamos en 2016, es un juvenil que estaba bastante enmayado, tenía bastante malla en la boca, en todo el cuerpo, las aletas pectorales parecía un burrito, porque estaba envuelto totalmente en malla. Y pues mi capi checa y mi marinero, que en ese momento era Emel Martínez, empezaron literal con todo lo que tuviéramos a bordo, con machete, con cuchillo, a tratar de cortar. Eso obviamente, digamos, nos puso pues en una posición como un poquito también en peligro la embarcación, porque requería acercarnos bastante. Eso señala, entre otras cosas, que hay una necesidad muy apremiante de entrenar a la gente en el Pacífico colombiano, a los funcionarios de parques, a la comunidad, diferentes actores comunitarios, a los investigadores mismos en el tema del desmayamiento. Y tuvimos la fortuna también de contar pues con Felipe Mesa, con Pacho Acosta de Expedición Tribugá, que ahí los conocí de manera súper fortuita, y terminaron en el agua cortando malla, pero eso es bastante arriesgado, por eso digo que digamos nuevamente resalta la necesidad de ese entrenamiento, de disponer de esos equipos de desenmayamiento. Y pues sí, finalmente en 2018 se da este suceso pues muy lamentable. Hacíamos parte del monitoreo, estábamos precisamente con Felipe y con Pacho, cerca a la zona de Cabo Corrientes, que es el límite inferior del Golfo de Tribugá, y vimos un soplo, dijimos, bueno, súper, otra ballena, estaban haciendo ellos tomas para el documental, y pues nos encontramos con este suceso tan lamentable, que pues básicamente el animal tenía una amputación muy en la zona muy anterior, relativamente muy cerca de la aleta dorsal, con tejido digamos, se veían visibles las vértebras, se veía tejido en descomposición, era un animal que estaba obviamente en un estado pues muy lamentable, muy afectado. Felipe y Pacho pudieron tirarse al agua pues porque sus equipos de grabación pues tenían adaptación, tenían los casing para el agua, y nos contaban básicamente el animal sale a respirar y se va al fondo y se queda en el fondo estático con las aletas pectorales extendidas. No era capaz de superar toda esa zona de Cabo Corrientes, donde la corriente es un poquito más fuerte. Este es otro videito que tenemos. Y pues lamentablemente dudo yo que ese animal haya sobrevivido. Se veían los flancos, los costados bastante deprimidos, con, digamos, como muchos de los piojitos, de esos parásitos, y con marcas, digamos, porque había dos, digamos, fenómenos que eran posibles, ya que no habíamos presenciado pues el suceso que llevó a la amputación. En primer lugar, que hubiera sido un incidente con una hélice de una embarcación bastante grande, pero lo que es muy común cuando suceden estos eventos de colisión es que quedan las marcas, porque literal pues las hélices giran y quedan las marcas como secuenciales muy profundas, paralelas en los costados del animal, o pues de la cola o de los flancos, o de donde se ve pues como la interacción del accidente. Lo que no apreciábamos acá. Lo que sí apreciábamos eran unas marcas paralelas, pero muy sutiles, como consistentes con
digamos, el desgaste de esas cuerdas o esas, como los bordes que marcan pues las artes pesqueras. Y finalmente, pues que la amputación era muy, muy anterior en el cuerpo, o sea, el animal, si hubiera sido algo, digamos, instantáneo, pues muy probablemente se hubiera desangrado. Entonces eso fue como lo que también, más el concepto de investigadores de la NOAA y de investigadores pues como colegas, nos llevaron pues como que era una afectación, un enmayamiento accidental. Eso pues obviamente nos da pie a reflexionar mucho sobre nuestro rol como consumidores, saber si consumimos pescado, de dónde viene ese pescado, cómo fue capturado, con qué arte de pesca, porque obviamente pues hay artes de pesca o hay maneras de captura como la línea de mano mucho más amigables con el medio ambiente que digamos donde la captura se da como en unas dimensiones mucho más manejables. Y hay un tema también, pues Nati, eso fue, a mí me impactó demasiado, yo decía, eso es como si a uno le cortara una pierna con una seda dental más o menos, pues lo que sufrió ese animal debe haber sido increíble. Pero hay otro tema también que está afectando mucho, pues no solo las ballenas, todas las especies, todos los mamíferos, y es el tema del plástico. La última vez que hice avistamiento de ballenas me impactó mucho ver salir una ballena, estábamos lejos por el Amargal, y ver salir la ballena en medio de basura, pues uno era como de cosas flotando, de frascos, de plástico, de todo, fue muy impactante esa parte. Sí, el tema realmente de los residuos sólidos es una problemática bastante compleja, porque pues obviamente digamos, Esnuquí es ya un municipio con una densidad poblacional considerable y pues lamentablemente es una realidad que no podemos evadir que donde hay comunidades y donde hay gente pues se producen residuos. Ahí, sin embargo, digamos, a mí me parece muy importante resaltar que hay mucho compromiso de las, digamos, autoridades ambientales, civiles, la misma administración en cabeza del alcalde, por, digamos, buscar soluciones. Otra problemática, pues, no solo es que esa gran parte de esa basura que termina en el mar se produce o se libera desde Nuquí, sino que también por el tema de corrientes llega basura que se bota desde los barcos, tanto los barcos, por ejemplo, que surten de combustible o de víveres, o incluso en zonas tremendamente remotas, o sea, basura que se produjo, qué sé yo, por decir un ejemplo, en Panamá, en Ecuador, un profesor panameño perdón, costarricense que trabaja en el Smithsonian en Panamá me decía, en Panamá llega pura basura que las etiquetas tú miras y dice hecho en Colombia, hecho en Cali, hecho en Medellín, hecho en Bogotá, y obviamente pues por distancia, o sea, eso llega porque lo arrastra la marea. Entonces yo creo que ahí también es un llamado como de atención bastante duro para nosotros como consumidores ya de otro recurso del plástico de un solo uso, pues porque ya existen muchas, muchas herramientas como para sustituir ese recurso. Los pitillos metálicos, los pitillos de bambú, los cepillos de dientes de bambú, el shampoo en barra, la botella de agua que podamos cargar, y eso obviamente pues implica como un cambio que no es fácil, porque llevamos toda la vida como con una rutina de consumo y tiro, y pues como ya no lo veo, out of sight, out of mind, como dicen, pues ya no lo veo, ya no existe. Nati, pero sí Y se eso, puede. O sea, realmente eso no. nada más lejano de la realidad, pero claro, se puede, y es que nos toca. O sea, no podemos darnos el lujo de decir, Bueno, aquí hay una cantidad increíble de preguntas. Yo te voy a hacer una que otra porque pues ya es también como hora de ir cerrando y de pronto podemos hacer unas y que Nati nos las pase y las grabamos y las publicamos porque la verdad es que la lista de preguntas ha sido muy, muy grande. Y es, ¿cuántos metros se pueden sumergir las jorobadas? Yo me acuerdo que hubo un registro de esos que le pusieron seguimiento satelital y no me acuerdo la cifra exacta, pero era increíble lo que se pueden sumergir. pues lo que se conoce principalmente de las jorobadas es que son una especie tremendamente costera y de hábitos muy, muy someros, de aguas muy someras, es decir, ellas, cuando se hacen todos estos análisis de distribución y de uso de hábitat, muy, muy frecuentemente los avistamientos se concentran en una franja de alrededor de los 200 metros.
Sin embargo, si no estoy mal, puede que me equivoque, los registros, como ya los récords, están por el orden de los 400, 500 metros, en eventos sobre todo de alimentación. Entonces ahí cuenta uno con los dispositivos, con los tags, esos ya son como tags como de chupas, como casi como las chupas de los accesorios que uno le pone al carro o en la ventana, que se quedan adheridos, y obviamente pues ya cuando la ballena hace estas inmersiones por la presión, se va fijando un poquito el dispositivo, y esos tags son una maravilla porque no solo te indica profundidad, sino que también literal te dice cómo se está dando el desplazamiento del animal, si el animal está favoreciendo, digamos, el lado derecho, si se está inclinando, si está viajando, como digamos, un poquito más enderezadito. Eso es una cosa absolutamente absurda, todos los datos que se pueden colectar ahí. Nati, perdón María, yo creo que no podemos dejar ir a Nati sin que nos muestre la forma en que toma las muestras. Bueno, pero eso es un dato curioso. Listo, espérate un segundo, yo le hago otra pregunta a Nati que siempre me ha impactado mucho, y es ¿por qué no se les colapsan los pulmones y bajan a tanta profundidad? ¿Cómo hacen? Pues bueno, incluso entiendo yo que en las jorobadas no se dan esas adaptaciones como de manera tan abismal como en otras especies, como por ejemplo los sifios, pero los cetáceos obviamente en esa transición evolutiva a la vida acuática pues tienen, digamos, unas adaptaciones increíbles al buceo y al buceo de gran profundidad. En primer lugar, los pulmones de ellos tienen casi como un compartimento que colapsa, que permite el colapso parcial de los pulmones, pero que quede un compartimento con una cierta cantidad de aire, y eso permite la distribución de cierta cantidad de oxígeno a los tejidos. Adicionalmente, hacen un manejo mucho más eficiente del oxígeno que nosotros. Nosotros, digamos, es un consumo como muy de boca o nariz a pulmones y luego inhalar, exhalar. Los cetáceos pueden hacer un uso o hacen un uso mucho más eficiente, digamos, concentrando el oxígeno, por ejemplo, en músculos o en todo el torrente sanguíneo. Y finalmente también tienen unas proteínas como la mioglobina que hacen un uso muchísimo más eficiente del oxígeno. Entonces es una de esas adaptaciones que uno se sorprende porque los sitios, por ejemplo, son miles de metros y horas. Entonces ahí es donde uno dice cómo este animal, además que ya también se acopla con adaptaciones en el sistema cardiovascular, donde se reduce, digamos, intencionalmente la frecuencia cardíaca con los límites de 1, 2, 5 pulsaciones por hora, que eso es, pues para nosotros es, digamos, difícil incluso como dimensionar eso. Bueno, Nati, ahora sí las muestras, como dice Juan, la verdad es que es muy bacano cómo hacen investigación. Bueno, entonces con las muestras hacemos dos procesos. Uno se los voy a mostrar con este videito, y es algo que digamos mucho, pues yo desconocía este tema totalmente, y lo vine a aplicar desde mi pasantía, y es cuando las ballenas saltan o coletean, por la fuerza del impacto con el agua, se va dando como una casi exfoliación. Entonces, como cuando pegan otra vez con la superficie del agua, va quedando como que se desprende esa capa más superficial de piel, y nosotros con esta herramienta, como se ve súper tecnológica, que es una malla de limpieza de piscina, literal con un palito, pasamos a la huella que deja el salto, que deja el comportamiento, y simplemente lo sumergimos. La piel es incluso visible, bueno, el video está como lento, pero la piel es incluso visible desde la superficie, y a veces son unos pedazotes de piel, sobre todo si es el primero o el segundo salto, unos pedazotes increíbles de piel. Esa piel es perfectamente de perfecta calidad para hacer extracción de ADN, para sexar al animal con métodos moleculares, para medir contaminantes. Hay un proceso muy bonito que hemos hecho con Dalia Barragán, que es una colega de Macuáticos, y con la profe Andrea Luna de la Javeriana, midiendo concentraciones de mercurio con varias de estas muestras, y pues digamos que es súper fácil y muy poco invasivo, porque es realmente el animal mismo que nos está dando la muestra. Y la alternativa es una biopsia remota. Ahí tenemos dos alternativas de equipos diferentes, que es la ballesta, que es la que hemos usado como con mayor frecuencia en el Pacífico colombiano, y el rifle.
Entonces el rifle es, digamos, hay un rifle de propiedad de la Universidad de los Andes con la profesora Susana Caballero, donde permite modular un poquito la presión con la que pega, pero ambos sistemas tienen en común que es, acá no se ve tal vez tanto, que es esta puntica de la flecha, que es un cilindro que tiene 3 puntas biseladas. La flecha básicamente modificada va a impactar el tejido del animal y va a llegar, se va a frenar con esos bordes, con esas puntas, y luego va a rebotar y pues queda flotando en el agua y pues ya es de fácil recuperación para nosotros. Y a pesar de que se ve, digamos, un poquito intimidante con la ballesta, que implica a veces estar un poquito más cerca de los animales, pues el impacto se presume muy menor, y sobre todo menor o digamos, muy poco persistente en el tiempo. Se recuperan básicamente muy rápido de la biopsia y la muestra es muy pequeña, es una muestra 2,5 o 3 centímetros que contiene la capa total de la piel y un pedacito de la grasa de la cual, por ejemplo, estamos obteniendo las hormonas. Súper. Esa parte de investigación me parece increíble. Además, aquí viene un tema muy importante y es que para poder continuar con todo este proceso de investigación, pues los recursos en Colombia son bastante limitados. Todos los grupos y pues a Nati le toca trabajar con las uñas y a todo su equipo de trabajo. Entonces también es una invitación a que los apoyemos. A que los apoyemos porque miren, ellos solamente pueden hacer investigación y trabajo de campo en esta época que están las ballenas, el resto del año no están. Nati acaba de llegar de California, estuvimos muy de buenas, que nos tocó en estos días por acá porque estaba recién desempacada. Nati estaba haciendo que me contaste y ya se me olvidó. Tuve una oportunidad maravillosa de hacer una estancia de investigación con la Comisión Fulbright Colombia y con también el patrocinio del Ministerio de Ciencia, a los que les agradezco totalmente, en la Universidad de California en Santa Cruz, haciendo o aprendiendo a hacer extracción y cuantificación de hormonas lipofílicas. Entonces tenemos con ellos un proceso con el profe Ari Friedlander y su estudiante Logan Palin, un proceso de colaboración muy bonito. Hemos estado colectando este tipo de muestras en el Pacífico colombiano desde 2018, también con la profe Susana Caballero, con la profe Andrea Luna, y esperamos muy pronto tener unos resultados muy bonitos de hormonas, muy interesantes, midiendo no solo la estradiol, que es la hormona de la ovulación, progesterona, que nos va a permitir saber si las hembras están preñadas o no, testosterona, que nos va a permitir saber si esos machos están, digamos, o han llegado a la madurez reproductiva y están activos en esa temporada, y la cortisol, o el cortisol, que es la llamada hormona del estrés. Entonces estamos como a la expectativa de esos resultados muy, muy interesantes. Bueno, entonces ahí les pusimos la vaqui, perdóname Juan, para que se sumen y apoyen todo este proceso. Nosotros desde Agenda del Mar nos sumamos también apoyándolos con unos regalitos que hacen parte de la vaqui, o sea que aprovechen, que la verdad es una muy buena labor la que hace la Fundación Macuáticos. Perdón Juan, dale. Yo quería preguntarle a Nati que nos contara un poquito más de la fundación de Macuáticos, porque es un nombre muy popular, lo hemos oído mucho, pero realmente contarnos algo del trabajo que hacen y su realidad diaria. Bueno, Macuáticos, como les conté inicialmente, surgió de un grupo de estudio. Éramos, no sé, como unos 7, 8 estudiantes de biología en la Universidad de Antioquia. Y luego, en un encuentro en Bogotá de comportamiento animal, nos juntó un profe que se llama Flavio, que es brasilero, donde una de mis compañeras, Juliana López, hizo un proceso de pasantía y de tesis de grado con él, y nos sentó con colegas muy bonitas y que queremos mucho, como Caterina Arevalo, como Rocío Lancheros y Carolina López y Ávila de la Universidad del Tolima, y nos dijo: vea, ustedes son la generación nueva, la generación que está interesada en trabajar con mamíferos acuáticos en Colombia, júntense. Y pues de ahí nació, digamos, formalmente Fundación Macuáticos. El nombre es muy chistosa la historia porque pues estábamos escogiendo nombre para el grupo de estudio, eso fue como 2004, y una de mis compañeras del grupo, que se llama Paola Serna, pues dijo Macuáticos, y todos nos burlamos, todos dijimos: ay, eso suena como al tío Macpato, que no sé qué, jajaja, y votamos y ganó Macuáticos.
Entonces, pues ella dijo, ah, sí ven, no sé qué, y quedó Macuáticos y digamos que pues nos ha parecido como muy fácil de reconocer y que tiene pues como una calidad de que una vez ya la escucha, como que le queda sonando. En este momento somos 9 investigadoras, todas mujeres, es un matriarcado y no es, digamos, como voluntario, es muy casual, que era la misma situación en el laboratorio cuando yo era estudiante de posgrado, éramos 15 mujeres, entonces es digamos, un campo como que tal vez muy común para las mujeres, sobre todo en el aspecto comportamental. Y pues abarcamos temas tan diversos como la toxicología, que es tal vez una de las áreas focales de Dalia, con genética, distribución espacial. Tenemos Noelia, por ejemplo, que trabaja como observadora de mamíferos marinos, Nadia y Juliana, que están fuera del país, en Escocia y en Alemania y en Francia, y cada una pues digamos en procesos como de investigación y aportando pues a la ciencia del país desde su rinconcito. Dalia y Noelia tienen un proceso muy bonito en La Guajira, pues que ahorita está un poquito parado, precisamente pues porque es difícil hacer ciencia en Colombia, es mucho más difícil hacer en mamíferos marinos, y adicionalmente a eso La Guajira pues tiene sus condiciones también logísticas complejas, y está, digamos, la plataforma del Golfo de Tribuga, que es la que he tenido yo el placer de liderar con muchos colegas de muchas partes. Y bueno, Macuáticos pues es una ONG, y con mucho esfuerzo pues hemos hecho procesos de investigación muy interesantes, y ahí haciendo también la cuña, y gracias a María pues por el apoyo, con la BACI pues estamos esperando, digamos, juntar recursos para esta temporada que ya inició. Tenemos un financiamiento como en proceso, pero pues que digamos por diferentes dinámicas burocráticas y por todo el tema del paro y de las alertas de seguridad, para viaje como de Estados Unidos a Colombia, pues se ha retrasado, pero bueno, pues es digamos para nosotros también un fenómeno muy bonito ver cómo el apoyo de toda la comunidad, y básicamente esos fondos pues se irían a el sostenimiento de las actividades, a poder pues digamos costear el hospedaje y la alimentación en la zona con las posadas nativas, con las señoras pues que su arte es su cocina, y poder comprarle combustible y poder pues digamos dar un sueldo digno a nuestro capitán y a nuestro marinero. Mejor dicho, mucho por hacer por nuestras ballenas. Así que Nati, hay muchas preguntas, vamos a ver cómo hacemos para responderlas. Creo que tenemos esa labor, porque sí tenemos muchas preguntas pendientes, la verdad preguntas muy interesantes. Muchas gracias, la verdad que fue una noche de ballenas espectacular. A ustedes, con todo el gusto. No, pues yo soy fan número uno de Agenda del Mar. Me encanta también el buceo, aunque no lo hago tanto como de manera tan frecuente, todo nuestro trabajo desde superficie, pero encantada de estar acá, muy agradecida por el espacio, y pues nada, encantada de pronto responder algunas de las preguntas como ya en el transcurso de la semana. Bueno, yo quisiera darle cierre, un agradecimiento muy grande a Natalia, y recordarle a todas las personas que están pendientes de la programación de la Noche de Buzos que en el mes de agosto vamos a tener la Noche de Buzos por temas de viajes, precisamente de temporada de ballenas. No vamos a poderla tener el último lunes de mes como generalmente lo hacemos, sino que la vamos a hacer el penúltimo lunes del mes, o sea, María, el 23 de agosto. Sí, Juan, el 23 de agosto, además con una invitada espectacular, vamos para otro tema así buenísimo. Dale, Juan, ¿cuál es? Que está una nota. ¿Otra mujer? Sí, es un tema que la verdad es muy llamativo, y ha sido difícil que muchos científicos le dediquen ahora a este tema un espacio, porque algunos tienen como una perspectiva negativa de estos animalitos que los ven como en extinción. Son las tortugas marinas. Vamos a tener una noche sobre las tortugas marinas y todas las curiosidades que tenemos sobre ellas, vamos a tratar de aclararlas.
María, cuéntenos de la expositora de esa noche. Bueno, tenemos una expositora también muy especial, también muy cercana a la Agenda del Mar, que se llama Carla Barrientos, que es la directora de la Fundación Tortugas de Mar. También hemos hecho un trabajo muy especial con ellos y con la Fundación Sueños de Mar en toda la zona del Golfo Morrosquillo de Islas de San Bernardo. Entonces, todos muy invitados, pero además yo aprovecho también y les cuento que la semana entrante tenemos una charla espectacular, porque ya están abiertas las inscripciones al concurso Fotografía de Naturaleza de la Agenda del Mar, y tenemos una charla con Bernardo el Cristo Berches, que es experto en concursos y cómo participar. Entonces es una gran oportunidad, no se la pierdan, y es otra forma de acercarnos y de conectarnos con la naturaleza. Bien. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes del en vivo. Este es un esfuerzo muy grande, logístico, de parte de la Agenda del Mar que nos apoya en la parte técnica. Eh, Tratamos de estar muy pendientes con Más Azul, Tritones, de seleccionar los temas, gracias a los que nos están siempre ayudando a divulgar. eh, pues Gloria Giraldo siempre está pendiente de divulgar en sus grupos de alumnos y exalumnos, igual a las otras escuelas de buceo que también nos ayudan y apoyan en la divulgación. Muchísimas gracias, Nati, por tu tiempo, por tu disponibilidad, y les deseo a todos pues que pasen una feliz noche y hasta la próxima. Muchas gracias y buen viento y buena mar. Muchas gracias a ambos y a la audiencia.